mensaje a dónde va? Si muchos de esos tipos de allá, ¿qué es lo que han hecho? Son libre empresarios. Están más cerca a lo que nosotros pensamos que otros, que hay que convencerlos de otra forma. Pero entonces ya tenemos un concepto totalmente diferente. Algunos datos es el 42% de la población peruana pertenece a la clase media, pero gran parte de ella todavía se encuentra en situación de alta vulnerabilidad. Existe el riesgo de que retorne al grupo de los desfavorables. Claro, porque esos cuadros que han realizado allá, que fueron pues parte de la gran burocracia internacional, han definido que para ser el medio se tiene que tener un gasto de $10 diarios. O sea, para ser medio se tiene que tener $10 diarios. Eso quiere que son $300 promedios al mes. Si nosotros ganamos $300 al mes, podemos ser medios. Los pobres, los más pobres dicen, yo quiero, ¿no? Pero tenemos estadísticas que nos dicen, el 80% de los trabajadores que pertenecen a la clase media no tienen contrato fijo. Fíjense, o sea, no tienen contrato fijo. Trabajan como independientes o en el sector informal. En los últimos 5 años la pobreza se ha reducido en unos 20 puntos, de 54 a 31%. Pero de estos, por lo menos la mitad tiene síntomas de vulnerabilidad muy altos. Porque es obvio. ¿Qué es lo que han hecho, mi querido amigo? Los gobiernos altruistas, ¿no? O sea, nos han engañado y dicen, vamos a luchar contra la pobreza. Y los gobiernos altruistas lo que han hecho con su dinero, con mi dinero, con nuestro dinero, es decir, señores, voy a tener un clientelaje político al cual le voy a dar 100 soles mensuales. De tal manera que el programa Juntos encuentra una estadística, ¿no? Pero, señores, ¿qué pasa si ya no les dan los 100 soles? O sea, vuelven a caer y tenemos miseria. Entonces esa clase media, dicen, oye, son $300, un por medio hoy día de, creo, 700 y tantos soles. Sigamos. La otra página. Hay cambios demográficos. O sea, nosotros tenemos que hablar, y justo conversamos con Claudio, es importantísimo que tenemos que darle mucho énfasis al mensaje a los más jóvenes. Porque ellos están buscando un concepto, algo de qué aferrarse. Porque si miran la realidad, van a creer que solamente hay una oferta socialista, porque eso sí hablan mucho. Porque ellos sí han asumido ciertas posiciones y nos dicen que ellos son los representantes de los pobres. Por eso está que nosotros procuramos, caramba, ¿cuándo saldrá el famoso Frente Anticomunista por la lucha de la pobreza? Porque ellos creen que son los únicos que van a representar a los pobres cuando sus políticas son las que hacen más pobres. Porque no hay institución que genere más pobreza que el Estado. Bueno, las variables que se dan para trabajar todo este tema son por nivel socioeconómico, por instrucción de la familia, pero fíjense cómo, está bien, fíjense cómo está este tema. La nueva clase media en el Perú significa el nivel C y el nivel D. 28.7 y 33, es decir, más del 50 y tantos % son los que representan. Son estos tipos, los nuevos empresarios, los que están jalando a las grandes corporaciones, pero no están jalando a los partidos, a los movimientos políticos. Porque estos tipos son empresarios. Y ya lo vamos a ir caminando, sigamos. Esto es en Perú, se repite lo mismo. Entonces, acá, anterior a esto, ser provinciano no significa ser de izquierda. Ser pobre no significa ser de izquierda. Hay más 4x4 hoy en día en Gamarra que en Eixa, ¿no? El famoso Eixa. Entonces la pregunta, correcto, la pregunta, un poco para terminar en esto, porque da para más, es, ya, entonces quiero terminar con esto, es un poco que es,
esta lectura. Los políticos cometen un grave error al seguir mirando el Perú de hace 30 años. Creen que sigue funcionando la fórmula de dar incentivo a las clases altas y ayuda a las clases bajas, cuando no saben que los progresistas, fíjense, ya estamos hablando con otro lenguaje, o las modernas, es decir, las mujeres, que son la mayor parte de la población, pedirán, por ejemplo, herramientas para exportar y no bonos de dinero. La desconexión entre la élite política, que ya le hemos visto, los emergentes, lleva a que estos no se sientan representados, que es un grave problema que tenemos de la representación política. No hay identificación. Los partidos y el gobierno les hablan con otro lenguaje. Y probablemente ese sea el reto que nosotros tenemos de comenzar a conectarnos con ellos con un nuevo lenguaje, con un lenguaje honesto que nace de lo que están haciendo ustedes. Nos espera un reto enorme, porque de nada vale prepararnos para la política si no tenemos el sentimiento de llegar al poder, porque no hay otro objetivo. Entonces tenemos que prepararnos para llegar al poder conociendo todo esto y lo demás que se nos ven. Ok, nos quedamos ahí, muchas gracias. De la lectura y la escucha de la exposición, los que hemos caminado el país y a colación de lo que acaba también de decir el amigo, la diversidad de pensamiento, idea, en los conceptos, porque hemos visto un análisis, digamos, amplio, bajo sistemas de marketing y posiblemente de nivel estadístico. Yo voy a un concepto más sociológico, en el cual en Latinoamérica las diferencias en la clase media son abismales, porque ya se miden por capacidad de dinero, otros que son profesionales capaces, que les importa o no les importa la política, otros que están informados, en fin. Entonces, la pregunta es el cómo al que se refirió Milton, porque esto viene a ser un reto sustancial de que todas estas ideas se encuentran como cuando van los rieles del tren y al medio, bueno, están dos fierros duros y al medio vamos los liberales. Y la gran preocupación es, ante esa divergencia, esa pluralidad, inclusive los que conocemos nuestro país y vemos que tenemos una costa, una sierra, una selva con diferentes desarrollos y que dentro de los conceptos de esos desarrollos hay clases medias diferentes también. Y ese creo va a ser el gran reto. Y la pregunta es, ¿cómo ustedes piensan que nosotros podemos llegar a plasmar estas ideas en esa diversidad en el concepto de clase media? Gracias. Muchas gracias. Allá atrás está Claudio, quiere hacer una pregunta. Ok, muchas gracias. Yo creo particularmente que hay dos pecados, ¿no?, muy fuertes. Uno es el ignorar algo que está al alcance, y otro es que sabiéndolo no aplicar a lo que uno sabe. Entonces, yo particularmente creo que caí en el primero, ¿no? Siendo un pastor por muchos años, no conocía que la Biblia respaldaba completamente todo este pensamiento, y es un consejo impresionante para las naciones. Entonces, qué pecado no saberlo, ¿no? Qué pecado no saberlo. Pero no quiero caer en el pecado de sabiéndolo no hacer nada. Sobre todo voy a decirlo, la gran preocupación que tengo, y aquí es donde le pregunto a Milton, excelente exposición, Alberto con su experiencia también, es ¿qué vamos a hacer, no? Sabemos ahorita que ya se están dando indicios de que el presidente Humala, al parecer, ¿no?, cada día al parecer suena más fuerte, está yendo por un camino hacia Chávez y hacia una Venezuela tan trágica como la que tenemos hoy. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? ¿Vamos a esperar que
que esto llegue y después no tengamos ya fuerzas para poder realmente detener todo esto? ¿O qué hacemos? Creo que es tiempo de levantarnos de alguna manera, sabiamente, no sé, buscar la estrategia, en mi caso pedirle a Dios, también pedirle a ustedes los que saben, estamos listos, ¿no? Para unirnos y para levantar la verdad, porque esa mentira no la queremos en el Perú en ninguna forma, y menos al estilo Chávez o los otros países, ¿no? Muchas gracias. A ver, una pregunta para acabar. A ver ahí. Acércale el micro, por favor. Ya. Bueno, mi pregunta va más que todo para Alberto, que, bueno, comenzaste diciendo algo que para mí fue muy importante. El hecho de decir que eres capitalista o de la burguesía actualmente es como un insulto o como algo que te debe avergonzar. Si dices que eres y comunista, peor. Entonces se pone muy, muy a boca de todos, especialmente entre los más jóvenes, entre mis amigos, por ejemplo, el socialismo, Arguedas, la lucha por los indígenas, y eso es como que lo que debe ser, lo que está de moda, todo está girando alrededor de eso, en un movimiento muy fuerte. Y tú dices que apoyas al libre mercado, pero mi pregunta es, ¿cómo? O sea, yo que asisto a las clases, lo voy entendiendo de a pocos, pero con un ejemplo claro, sencillo, ¿cómo podrías explicarle a los demás para que te entiendan? Para cómo explicar que no, para no explicar que, bueno, para poder explicar lo que es el liberalismo clásico, pero de una manera un poco más sencilla, ¿no? Para los demás. Gracias. Bueno, procedemos a las respuestas, Milton. A ver, uno más, Patricia. Perdón, creo que va a ser la última pregunta. Sí. Para Milton, después de su buena exposición, entonces podemos dejar en claro que la clase media no existe y que dentro de los afortunados, ¿quiénes están? Me aventuro a decir que están también los narcotraficantes. ¿Quiénes están ahí en esa clase? Gracias. Bueno, con la quinta pregunta, Milton, procedemos a las respuestas. Creo que Alberto tiene una muy buena idea de lo que está sucediendo con los indignados. Yo me he formado una idea también y creo que es indignante lo que hacen los indignados. Porque lo que hacen los indignados es pedir que haya más Estado. Que el Estado sea más grande, que el Estado les dé más. Lo que piden los indignados es que le cobren más impuestos a los que producen. Los indignados lo que tienen es que odian a los ricos, creen que la riqueza ha sido generada por generación espontánea, se olvidan de que muchos de esos han puesto su vida en producir. Los indignados, lo único que vamos a generar es va a quedar es una generación, cuando sean viejos, de frustrados, porque están a la expectativa, no de identificar su potencial, no de reconocer su don, de saber que todos estamos en un mercado y que por lo tanto lo único que nosotros necesitamos hacer es, oye, tengo mi propio capital. ¿Y cuál es mi propio capital? ¿De dónde nace el capitalismo? De identificar mi propio capital. ¿Y qué cosa es mi propio capital? Es mi talento, mis ganas, mi conducta, mi ambición. ¿Cómo le pongo eso a otra persona? Por eso hay diferencias, pues por eso es que los seres humanos somos diferentes. Y bien que seamos diferentes, porque unos nos apoyamos a otros y el otro nos permite complementar lo que de repente nos falta. Conversaba con Alberto y le decía, porque hice el seguimiento de lo que pasó en Egipto, porque ahí empiezan, acuérdate, los indignados, con Mubarak. Entonces salen a la calle una masa, o sea, realmente sin forma ni fondo,
a reclamar, porque es obvio que hay que reclamar, porque todos tenemos necesidades, ¿no? Y simplemente se ponen como carne de cañón. Vienen algunos países con mucha capacidad y porque les conviene y los apoyan. Pero hoy en día, por ejemplo, me hace acordar esto pues a la náusea de Sartre, ¿no? O sea, vienen los revolucionarios que están en el poder y viene el pueblo y le dice, oye, ahora esos revolucionarios no quieren salir. Entonces están armando otra indignación para sacar a los representantes de sus indignados por ahí. Porque es obvio, o sea, no hay forma, simplemente es un descontento, una falta de filosofía, una falta de compromiso ideológico. Probablemente esos indignados pues sean los independientes que tenemos por acá. Porque te has dado cuenta que los indignados de repente estos se han salido, pero acá en el Perú han hecho votación, ¿no? Entonces los indignados han votado ¿por quién? Por Villarán. Los indignados han votado de repente por PPK. Pero acá en el Perú pues somos así, tiramos la piedra y la escondemos, ¿no? Entonces prefiero los indignados de allá, lógicamente, pero los indignados de allá están muy confundidos. Probablemente en la utilización de la red, de la moda, de los jóvenes, justamente hablamos del tema de los jóvenes, ¿no? Pero de verdad que es indignante lo de los indignados. Si nosotros vemos lo que está pasando en Chile, específicamente ellos quieren que el Estado dé una educación gratuita, y que la tienen, ¿eh? Porque alguien les dijo ahí que ese paradigma, ¿no?, de que con mayor educación había más progreso. Hoy día en el Perú tenemos más educación, tenemos más maestros que antes, con maestría, más doctores que antes, pero probablemente dentro de un tiempo vamos a tener ya doctores conduciendo taxis. Gracias, Milton. Bueno, capitalismo viene de capital, pero capital viene de cabeza. El primer capital que uno tiene, el capital natural, acaba de decir Milton, es el talento. El talento significa cerebro, cabeza. Entonces, al capitalismo le podríamos llamar cabecismo o algo así. Es posible que en la salida inventemos palabras. Ahí está el logo de la salida donde vamos a estar. En las próximas semanas ya vamos a arrancar y semana a semana tenemos que ir construyendo esa retórica, esa semiótica de que habla Milton. Milton, todos los días conversamos, o casi todos los días, y me dice, tenemos que ir construyendo esa semiótica, esa retórica, el mensaje. O sea, un contenido con su simbología, con su imaginario, con sus íconos, con sus palabras emblemáticas y demás. Entonces, con Milton decimos que eso no se puede, no es unos iluminados que se van a reunir una tarde y van a salir. No, eso lo iremos creando semana a semana, número a número, edición a edición de la salida, empezando en la red, en redes sociales, en la web y demás, y lo iremos desarrollando a través de entrevistas, tratando de aclarar a la clase media confundida. Es cierto eso, los indignados son clase media, que no se atreve a ser burguesía, están imbuidos de ideas marxistas en la cabeza. Ellos, fíjese si usted no me cree, fíjese occupywallstreet.algo, que es la página semioficial del movimiento de los indignados, y es puro marxismo eso, casi puro marxismo. Por ahí hay algo tipo escuela austríaca porque están contra el FED también, pero no han ido a manifestar a Washington, han ido a Wall Street, que es el ícono del capitalismo. En realidad esa indignación es bastante surdosa, es esencialmente contra el capitalismo. Wall Street, sobre todo después de la película de Michael Douglas, el personaje de Gordon Gekko, es lo que toda la izquierda piensa que es el capitalismo voraz, materialista, consumista, explotador, acaparador, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué eso es así?
Bueno, yo recojo también de Milton el apelativo de los nuevos liberales, porque es que los viejos liberales han fracasado. Eso cada vez estamos más de acuerdo, Milton, Humberto, Ñaupari, que estuvo aquí con nosotros. Los viejos, ¿ah? Eddie, los viejos liberales han fracasado, o hemos fracasado, tendré que decir, porque yo soy el decano aquí. Hemos fracasado porque hemos divorciado la academia, la investigación, la reflexión de la acción política. Entonces, ¿de qué nos quejamos de que los activistas políticos no tengan ideas liberales? Si nosotros siempre nos hemos ocupado de divorciar y separar y mantener siempre alejadas la acción política de la reflexión. ¿Y qué se ha producido? Eso es desde 1947, de la Montpellerin. Y eso, por culpa de eso, hemos tenido reflexión sin acción, que es improductiva, estéril, y por otro lado, acción sin reflexión, que es equivocada, imprudente, inoportuna, cuando no perversa. Entonces, los nuevos liberales queremos... no somos los que le echamos la culpa nada más que a los mercantilistas, a los socialistas. Ellos han hecho su trabajo, lamentablemente, su trabajo para el mal lo han hecho bien, lo han hecho muy bien. Nosotros hemos fallado, hemos cometido muchas fallas. Yo he escrito mucho sobre eso y me he ganado muchos enemigos por eso, entre los liberales, por haber escrito sobre las fallas de los portavoces liberales. Entre otras... La principal, el divorcio entre la acción por un lado y la reflexión por otro. Fíjese, Jorge viene de Guatemala, el país donde está la Universidad Francisco Marroquín, ícono del liberalismo en todo el mundo y no solo en América Latina. Pero, sin embargo, la difusión afuera de las cuatro paredes de la universidad ha sido muy escasa. Entonces, los nuevos liberales somos los que vamos a tratar de corregir ese error y muchos otros. Para eso es la salida. En la construcción de qué decir y cómo decirlo, porque qué es lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir, yo propongo elegir algunos temas emblemáticos, críticos, y yo siempre, el que pongo siempre sobre la mesa es el de la diáspora. O sea, ¿qué peruano no tiene un primo, un tío, un hijo, una hija en Boston o en Milán o en Buenos Aires o en Washington o en Nueva York o en Texas o en México trabajando y enviando sus remesas y tal? Bueno, eso es un drama. ¿Qué quiere decir eso? Que los gobernantes son incapaces o impotentes de hacer o ignorantes para hacer los cambios que se necesitan para que una persona de Tumbes pueda ganarse su vida y desarrollarse y vivir digna y decente y honestamente en Tumbes y no en Milán. ¿Qué tiene que estar haciendo en Milán? Dígame, con el frío que hace y con las embestidas del estatismo italiano, igual que los estatismos en todas partes, con la cuestión antiinmigrante, etcétera. Entonces, ¿qué hacen los presidentes de los países latinoamericanos? Le exigen a Obama o le exigen a Berlusconi o al que sea que no sea tan exigente, que no sea tan severo, que no sea tan cruel con los peruanos que están en Estados Unidos o que están en Italia o en Europa. Es decir, están diciendo, le están mandando a Obama o a Berlusconi o al que sea un mensaje más o menos así. Como nosotros somos incapaces, los gobernantes peruanos o latinoamericanos, incapaces totalmente de hacer los cambios que se necesitan para que la gente pueda tener un empleo y un salario sustancioso y suficiente en su país, entonces por favor no le cierren las puertas a los peruanos en Estados Unidos o en Italia o en Francia, donde sea, mantengan las puertas abiertas y que ellos manden sus reservas, porque eso va a ser, sus remesas, porque eso va a servir para que mantengan a su familia y para que le den sostén a la economía peruana. Por favor, el tema de los migrantes, el tema de la migración, me propongo, pero espero que oír otras propuestas
propongo que sea uno de los temas prioritarios en la agenda del semanario digital La Salida. Muchas gracias. Seguimos con otra. Con la segunda pregunta, mi estimado. El tema de la diversidad de pensamiento. Tuve la oportunidad de asistir a un seminario en la George Washington, Estados Unidos. Realmente una experiencia inolvidable. Pero ¿qué es lo que más me llamó la atención? Que desde arriba todos, absolutamente todos nos parecemos. Era increíble, o sea, los análisis que hacían, la misma corrupción, los mismos políticos, los mismos errores, o sea, era increíble, ¿no? Lo único que teníamos nosotros es que estamos haciendo una mejor comida. Chile se veía siempre absolutamente diferente desde allá. Y cada vez que hacíamos un análisis nos juntábamos varios colegas latinoamericanos y siempre llegamos a un acuerdo, ¿no? En Guatemala era lo mismo, Panamá igual, o sea, salvo Chile. Y bueno, y nosotros nos veíamos como un país, oye, creo que están haciendo bien en la parte macroeconómica. Cuando vienes aquí al Perú, te das cuenta que nosotros cometemos errores imperdonables en nuestro análisis o en nuestra reflexión. Siempre tratamos de ver al Perú y a nosotros mismos desde una perspectiva microscópica. Siempre vemos el microscopio, nunca el telescopio. O sea, siempre estamos mirando hacia adentro, pero no miramos lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Hoy un mundo globalizado donde ya sabemos con la suficiente anticipación que se viene una crisis, ¿no? Ya todos sabemos, oye, se nos viene una crisis. Y siempre estamos en un mundo, salió hace unos días una relación son 743 empresas las que dominan al mundo. Y 117 de ellas son las que tienen el 80% de la influencia. Entonces, por encima de los gobiernos hay empresas. O sea, los presidentes y los reyes tienen sus patrones. Pero ¿qué sucede con este tema de la diversidad de pensamiento, ¿no? Si nos quedamos con el Perú, no hay absolutamente una diferencia social respecto a un arequipeño, un puneño o uno de Iquitos. Una yaninca pide una cosa y dice, oye, el árbol para mí es vida, no lo puede sacar. Viene un colono y dice, oye, pero si no saco ese árbol no voy a poder producir. Mi comida de Piura me gusta las conchas negras, ¿no? En Puno, oye, los yuyos son riquísimos, ¿no? Comenzamos a ver en los bailes, ¿no? O sea, todo nos diferencia. El tema es que desde la época republicana, que se podía pensar un poco mejor, 3 problemas son los que han generado y generan este gran caos social. 1, el indio, 2, la propiedad y 3, la discriminación. No hay autor, Mariátegui, Basadre, Belaúnde, Bustamante y Rivero, que no hayan definido o que no exista en todas sus líneas el mismo tema. Perú, país adolescente de Alberto Sánchez, Luis Alberto Sánchez, todos escriben lo mismo y no podemos solucionarlo. Y has dicho, cuando hablamos de diversidad, en el Perú se convierte en discriminación. Entonces, en el Perú pienso, juego con la mente y digo, realmente el día que nosotros nos identifiquemos y que reconozcamos que el Perú es un país de naciones, un país con divergencia cósmica o no sé cómo llamarle, pero somos diferentes, el día que nosotros aceptemos y nos aceptemos por nuestras diferencias, creo que el Perú va a cambiar. Da justamente el tema porque el color de piel manda tanto en nuestro país que sabemos que de acuerdo al color de piel, ¿quién es más pobre?
en los contingentes y en los núcleos donde está la pobreza absolutamente extrema, son comunidades indígenas. ¿Cómo es posible que en Puno, que no está lejos, no está en el Ártico, en avión está a unos cuantos minutos, se mueran niños congelados? O sea, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Cómo es posible que en un pueblito de por ahí mueren niños envenenados? O sea, el problema y la respuesta está, primero, es que creo que tenemos que aceptar nosotros de que también gente de otro color de piel tiene derecho a ser rico. Que debemos tener un Estado absolutamente más pequeño. Y no lo digo pequeño en tamaño porque de repente el Perú necesita, ¿no? Sino pequeño en sus funciones, para que no confunda tanto. Porque hoy el Estado y los mercantilistas son los que se encargan de generar la más alta pobreza en el Perú. ¿Cómo se sale adelante? Simplemente sacándole la vuelta a la ley y nos convertimos ¿en qué? En informales. ¿Y quiénes son los que están teniendo éxito? Los informales. ¿Cuál es la nueva visión del peruano? El informal. Hoy ganan mucho dinero, hoy tienen mucha influencia. Por lo tanto, pienso que llegará en su momento en que la representación política en el Congreso tendrá que asumir que tengan inclusión política estos sectores que justamente son los más pobres y no tienen representación. Los aymaras, los quechuas, que son la gente más pobre. Entonces, cuando escucho la palabra de moda que puso Ollanta, lo de inclusión social, me da la sensación de que quiere que los invite a mi casa, ¿no? Cuando lo que esos tipos necesitan es inclusión política. Necesitan estar en el Congreso, porque el presidente de la República en este país no pinta, porque el presidente de la República en este país se pone y se digita. Pero hoy nosotros estamos percibiendo, observando, de que el Congreso es la fábrica. Y no solamente la fábrica, sino que es el espacio donde se mantiene el establishment y el statu quo. Por eso ponen a una serie de personas con deficiencias mentales, ¿no? Y nosotros no podemos permitirlo, ¿no? Entonces, creo que el camino va por un compromiso político muy fuerte, por aceptar que somos diferentes y, por supuesto, la acción política. Tenemos que salir a las calles. Siempre le he escuchado a Humberto esta propuesta. Claro, porque él navegaba solo. Pero hoy tenemos que estar de acuerdo en que tenemos que decir las cosas bien claras y hacer conocer que hay una propuesta radical precisamente para eso. No tener miedo, por favor, no tengan miedo. Nuestras ideas tienen que ser bien claras, con mucha convicción, y sentirnos orgullosos de ser liberales, y sentir que somos capaces de organizarnos inteligentemente. Y eso creo que es un aporte del centro del liberalismo, ¿no? Más. A ver si podemos terminar la ronda de preguntas. Si te quedan algunas, a ver, por favor, Milton, para redondear. El tema de Claudio, ¿no? Hay un tema de pecado en este tema y caramba, todos nos reconocemos eso, Claudio, todos hemos pasado por lo mismo. Algunos hemos llegado al liberalismo, viste tú, por la confrontación de lo contrario, ¿no? O sea, a veces nos decimos cuál fue primero la esclavitud, ¿no? Y a partir de la esclavitud nace la libertad. Yo te felicito, Claudio. Te felicito porque estás asumiendo un reto que en la historia de los liberales no lo había. Un compromiso radical, no solamente en el actuar político, sino en el cambio, en el acto de desaprender y aprender. Porque lo más complicado en el universo estatista es desaprender. Porque hemos nacido, está en nuestro ADN, que el Estado es capaz y tiene que paternalistamente atendernos a nosotros. A veces nos olvidamos nosotros que prácticamente 4 o 5 sueldos nuestros al año
se va a atender el Estado, ese Estado que estamos hablando. Ese Estado que genera más pobreza, ese Estado que de alguna manera, y todos nosotros, hemos sufrido las consecuencias. Si hablamos de los más pobres por una cuestión de bondad, por supuesto hay que atender a los más pobres, porque no es posible que nosotros que creemos en la vida, en la libertad, en la propiedad, estemos a veces pasivos viendo que gente se muere. Ni siquiera estamos discutiendo de estadísticas. No discutimos de símbolos, discutimos que se muere la gente. Y no hay acto más bochornoso e inmoral que permitir que se muera la gente. Y esa es la tragedia de la clase media en el Perú y en el mundo. Porque por ver una buena televisión, por ser amos del control remoto, por ser demócratas de una mesa, permitimos que la gente se muera. Permitimos que la avaricia haya cogido a los empresarios. Porque no hay otra palabra para esa acumulación absurda y estúpida. No hay razón para entender que alguien pueda tener 40.000 millones de dólares o 7.000 millones de dólares, porque ese tipo a alguien le debe estar quitando algo. Y lo que es peor, el contubernio del Estado, de los funcionarios del Estado y de los mercantilistas. Quizás sea nuestra culpa, Claudio, no haber visto lo evidente, pero también hay una historia muy grande y mucho dinero para saber que nos han formado una gran escenografía. Escenografía por la cual, a través de los MOL, creemos que el Perú está desarrollado. Esa escenografía donde la clase media dice, yo ya cumplí porque fui a una fundación o una función benéfica, ¿no? Ese es el tema, Claudio. Y por ahí va. El hecho de que tú, y después la gente que tú estás influyendo, ya empezamos a hacer un cambio. ¿No es acaso verdad de salvar una vida, de cambiar una vida, una sola, ya podemos sentirnos en paz? Pero si en conjunto podemos hacerlo en forma diferente, ampliando esto a las personas que más nos necesitan, porque son los que más nos necesitan. Pero recuerden que tanto vale un viejo como un niño, porque la hora es importante. No cometamos el error de ver en los niños el futuro del país. Yo quiero ver a los viejos felices ahora y los niños siendo niños ahora. Esa es la propuesta liberal. No armar el futuro ni el pasado, sino darles la oportunidad de que sean afortunados y felices ahora. Esa es la propuesta, Claudio. Por eso te felicito y lógicamente vamos a ir en ese camino. Creo que te quedan 5 minutos o ya terminaste con tus... Una más. Bueno, la respuesta para Patti. Patti ha vivido mucho el tema de la realidad virtual que tenemos en el Perú. Y la realidad virtual de esa famosa clase media que ponemos, ¿no? Patti dice, la clase media no existe. No, sí existe, lo que pasa es que se ha transformado. La clase media tiene otro color, tiene otra ubicación, tiene otra experiencia vivencial. Es esa clase media a la que nosotros tenemos que ir. Esa es la clase media que a veces se ubica en el cono norte, que es empresaria, que tiene otro color, que quiere y sabe que se ha batallado para crecer con su empresa en contra del Estado. ¿Y por qué? Porque el Estado no le presenta las condiciones para crecer. Y como el Estado no presenta las condiciones para crecer, ha tenido que irse por el otro lado. Y se llama informal. Entonces ellos saben perfectamente de que si un Estado no los acogota con más impuestos, no les da las facilidades para el desarrollo, saben que nosotros los podemos acompañar a ellos en el crecimiento. Porque al final, si bien le han ganado al Estado un poquito, es una victoria pírrica. Porque esos pequeños empresarios son empresarios pobres. Y pudiendo tener la capacidad de ser mejores empresarios, grandes empresarios que generen mayor rentabilidad.
nosotros tenemos que ubicarlos a ellos. Nosotros indicarles que esos libre empresarios, porque tenemos que estar conscientes que una cosa es ser libre empresario y otra cosa es ser empresario. El empresario ahora se convierte en mercantilista porque va a la teta de la vaca que se llama el Estado y se cuelga. Y si quiere algunas leyes, invierte y tiene sus congresistas. Pero el libre empresario dice, no, el Estado no sirve para eso, yo tengo que estar lejos de eso, porque tengo que tener mi capacidad, mi don de saber ser empresario, de tener un buen marketing, de tener un buen mercado y hacer mi dinero. Pero sí, no nos dejemos llevar, justamente hablaba con mi tocayo, de que hay figuretis por todo lado, que se dicen somos clase media alta, pero claro, ¿cómo no va a ser clase media alta? Si estos burócratas son miles, han hecho fortuna y son corruptos, ¿y cómo no van a aparecerse exitosos si muchos viven del narcoestado en que nos estamos convirtiendo? Se ha mimetizado y nos apañalamos, porque nos hemos olvidado de que para ser gobernante, lo primero que tenemos que tener son valores. Lo primero que tenemos que tener es una ética y una moral, porque no estamos acudiendo al Estado para servirnos de él, sino hacer un cambio para que la gente tenga un Estado absolutamente limitado y con un control ciudadano. Pero la clase media ha cambiado. Y a ella tenemos que acudir. Gracias. Bueno, pedimos un aplauso para Milton Vela, muy agradecidos, el Centro de Liberalismo te da las gracias. Y antes de despedirnos, darle las gracias a los participantes en los presenciales y los que están online, y pasarle un ratito a Alberto, a ver. Y el próximo martes, si Dios quiere, tratamos el tema de las leyes malas en Cochrane 266. No nos vamos a olvidar y nos vamos a venir para acá. El próximo martes, Lord Cochrane